Este miércoles 12 de febrero se encontrarán el presidente Lenín Moreno y el presidente norteamericano Donald Trump. Esto tras casi 18 años en que un presidente ecuatoriano se une con su par norteamericano. Para la visión y el análisis político, esta mañana hemos invitado al asambleísta Jimmy Candel, independiente y en representación de la provincia de Santa Elena, en ese movimiento político creyendo en nuestra gente. Gracias por estar con nosotros. Buenos días y bienvenido. Me faltó decir que también preside usted la Comisión de Educación del Legislativo y ese es un tema que queremos abordar en breve. Pero antes, su perspectiva, su visión política de este encuentro del presidente ecuatoriano con Donald Trump. ¿Qué podemos esperar de esta reunión al cabo de casi 18 años en que Ecuador o un presidente ecuatoriano vuelve a reunirse con su par norteamericano? Bien, buenos días Luis, buenos días a todos los ecuatorianos. Efectivamente, para mí eso es una ventaja que está cogiendo el presidente Moreno de conversar con uno de los presidentes de uno de los países más poderosos del mundo, en la que el país tiene relaciones comerciales hace muchos años, en la que el país necesita respaldo de cada uno de los países que tienen influencia en el mundo, y yo creo que para mí es positivo que el presidente, que el canciller de la República haya logrado que esta reunión se realice y que participen algunos temas que tienen que ver con el aspecto comercial. Veo que también se van a tratar temas educativos. Aspiramos que en el tema de educación, que es la mesa legislativa que yo presido, tenga pues alternativas suficientes como para mejorar la educación y más que todo la calidad de la educación en nuestro país. ¿De qué manera cree usted que Estados Unidos podría aportar en el ámbito educativo? Sí, yo revisaba también, entre la agenda está el tema de la educación como uno de los que se han considerado van a ser tratados por ambos mandatarios. Ve, hay temas interesantes. En Estados Unidos podemos manifestar que el mundo lo conoce en estudios universitarios, estudios superiores, en investigación, en innovación, no deja de tener su liderazgo los Estados Unidos, y en eso tenemos que aprender. Yo creo importante, mire este tema que tenemos ahora con ser bachiller, el tema del examen que se toma. Yo recuerdo, porque yo estudié en los Estados Unidos, parte de mi educación, y había un examen que se llama SAT, que es un examen que lo toman no solamente en universidades de los Estados Unidos, lo toman universidades de algunas partes del mundo. Eso quiere decir que usted no está en desacuerdo con que cada estudiante rinda una prueba que le permita tener un diagnóstico exacto de cómo llega a una universidad, indistintamente de si está en el Ecuador o en la China o en Estados Unidos. Pienso que es importante que se evalúe el bachiller, que se conozca cuáles son sus aptitudes y qué carrera puede escoger. El mismo examen puede disponerlo. Y yo creo que este examen SAT que se toma en Estados Unidos para poder ingresar a las universidades, que se lo toman en algunas partes del mundo, muy bien podría hacérselo en Ecuador, que es un examen que se adapta a el sistema de estudios que tiene cada país. Y eso principalmente, si lo hace, te califica para poder estudiar en cualquier universidad donde este examen es aceptado. Ok, ahora, partiendo de esa premisa y a propósito de que usted ha abordado directamente el tema educativo, ¿considera entonces usted que la prueba Ser Bachiller, tal y como ha sido configurada o como está hecho en contexto su contenido, debe ser eliminada, debe ser modificada? ¿Qué hacemos con ella? Yo pienso que debe ser modificada y debe tomarse y darse una nueva alternativa al bachiller, que puede estudiar y que se nivelen los sistemas de estudios. No es lo mismo, hay estudiantes que se quejan, dice, eso que me tomaron nunca lo hemos visto. ¿Pero por qué? Porque los sistemas de estudio, los programas de estudios, no hay la responsabilidad del rector, del docente, que el estudiante estudie y tome todo lo que tiene que ver con el programa de estudios y no ve lo que le preguntan. Entonces esa es la respuesta que hay. El Estado, a través del Ministerio de Educación, debe de reflexionar en cuanto al programa de estudios que tiene y poner a sus directores distritales a trabajar y a chequear que los colegios cumplan con sus responsabilidades. Hasta tanto, asambleísta Candel, se ha reprogramado la prueba y alrededor de 3.000 estudiantes tendrán que rendirla mañana martes, nuevamente la prueba de Ser Bachiller. Los padres de familia y los chicos que deberán rendirla han dicho que no se van a presentar y que no están dispuestos a someterse a ese estrés. Bueno, yo pienso que eso va a alterar mucho el sistema de estudios. La llegada de los bachilleres a las universidades
va a tornarse problemático. Yo sí creo y pienso que el director de INEVAL, cuando hizo sus declaraciones, él dijo con claridad que habían detectado y tenían cercados los sitios donde se habían filtrado las preguntas. Y esto, Luisa, es consecuencia definitivamente de la falta de socialización, de la falta de información, de la falta de capacitación a docentes y a rectores. ¿A quién responsabilizamos de todo ello? Bueno, yo pienso que no podemos decir que es la ministra de Educación porque ella tiene poco tiempo. Sin duda. Pero es el proceso que viene teniendo el Ministerio de Educación desde hace muchos años. ¿Es el sistema? Es el sistema que tiene que buscarse la fórmula de mejorarla. Por eso la comisión que yo presido decidió pedir al presidente de la República que ponga en emergencia el sector educativo, porque hay este tipo de problemas. El tema ser bachiller ha sido solamente lo que hizo notar las deficiencias existentes en el sistema. Ahora, en efecto, ustedes lo han planteado, no obstante, el presidente de la República no se ha hecho eco de esa petición de la comisión legislativa que usted preside. Lo que sí ha hecho, sin embargo, es separar de funciones a quien venía desempeñándose como director del INEVAL y además anunció la creación de más de 100.000 nuevos cupos en las universidades del país. ¿Usted cree que de esa manera se soluciona el problema? Le pregunto a propósito que ustedes también plantearon o dieron un plazo de 45 días para que se reconforme o se reconfigure o se cambie o se modifique la prueba. Bueno, yo sí pienso fundamentalmente, y lo he manifestado públicamente, de que el separar al director de INEVAL no soluciona el problema. Tampoco el ofertar 100.000 cupos en las universidades, cuando a las universidades les han quitado los fondos para poder hacer los cursos preuniversitarios. Y aparte de eso, yo quisiera escuchar al presidente que diga, vamos a poner recursos para que funcionen las 40 institutos tecnológicos universitarios o universidades tecnológicas universitarias que él ofreció y que hasta el momento no funcionan. Y esa es una de las salidas para que el bachiller que tiene o no tiene acceso al sistema de educación superior pueda de alguna forma tener una alternativa como es ingresar a un instituto técnico o también a la educación online, que son alternativas para que el millón de bachilleres que no tienen acceso a la educación superior y que tampoco tienen trabajo posiblemente puedan tener una salida. Ahora, cuando usted habla de la necesidad imperiosa de declarar en emergencia el sistema educativo, declarada esa en el escenario de que esta petición suya fuese acogida por el Ejecutivo y por la Secretaría de Estado a cargo del sistema educativo, ¿qué otras acciones paralelas deben tomarse? Ok, se declara la emergencia del sistema educativo y a partir de ese momento, ¿qué hacemos para cambiar y mejorar la educación? Bueno, yo pienso que el tema es de soluciones. Hay que aportar con soluciones y que el Ministerio de Educación tenga la apertura para darse cuenta de que no está funcionando o respondiendo a las expectativas del país lo que se está haciendo y hacer un diálogo nacional, un diálogo pero que participen los mejores académicos del país, no que lo hacen a puerta cerrada e invitan a poca gente. Yo estoy planteando, como presidente de la mesa legislativa, el ver la posibilidad de que se haga un proceso que se llama el 2020. Estamos en 2020. 20 académicos, los mejores del país, que puedan hacer una propuesta interesante y que signifique darle una salida a todo este tipo de problemas que tenemos. Dentro de las propuestas sería bueno también escuchar al pueblo. Dicen que el pueblo es la voz de Dios y entre los argumentos que exponen tanto padres de familia como los propios estudiantes, consideran ellos que la prueba podría ser reemplazada por la valoración de todo lo que ha sido la trayectoria académica de cada uno de los estudiantes, es decir, lo que ha sido su escolaridad, además del bachillerato. ¿No bastaría con esto por considerar cómo ha sido su desempeño como estudiante a lo largo de toda su formación estudiantil? Bueno, yo considero que si ya tiene un proceso, la secundaria, que son 6 años, y le toman sus evaluaciones, entonces esas evaluaciones no sirven de ese colegio. Tiene que hacerse de un examen otra entidad. ¿Para qué? Para comprobar si ese colegio ha funcionado y ha respondido a las expectativas. Entonces, ese tema hay que evaluarlo un poco más. Por eso yo planteo el tema del SAT. Porque en el SAT a usted le dan un material para que estudie. Y usted ve el material que tiene
lo estudia y sabe que de ese material le van a hacer las preguntas. Aquí no les dicen ni de qué les van a preguntar. ¿Qué hay de la reforma a la malla curricular de los establecimientos de secundaria? Bueno, eso yo creo que debe de manifestarse y hacerse de la mejor forma posible. ¿Por qué, Luisa? Vemos algunas cosas que han funcionado mal en el proceso de impresión de los libros que hace el gobierno. El otro día yo viajaba a mi provincia y me fui en una furgoneta con una muy buena amiga de hace académica y profesora de colegio de muchos años. Es abuelita ahora y le daba clases y le enseñaba a su nieta que está en 4º grado de la escuela. Y me dice, Jimmy, imagínate, en lo que tiene que ver en las provincias del Ecuador, solo habla que existen 23. Y me pongo a revisar y no está la provincia de Bolívar. Entonces, ¿por qué? Y la profesora les enseña como que esas son las provincias del Ecuador. Ni siquiera se da cuenta de que está enseñando mal. Por favor, haz algo para que modifiquen. ¿Qué errores nomás no habrá? Entonces, ese tipo de inconvenientes hay. Imagínense eso en la escuela, en el colegio, ¿qué nomás habrá? Gracias por su presencia. El tiempo de la entrevista ha concluido y estamos seguros de que estas opiniones van a poder ser analizadas por la teleaudiencia, por las autoridades pertinentes y que serán ellos los que saquen sus propias conclusiones. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Luis, y gracias por la oportunidad una vez más. Amigos televidentes, ha sido la intervención del asambleísta independiente Jimmy Candel en su calidad de presidente de la Comisión de Educación del Legislativo, proponiendo la declaratoria de emergencia del sistema educativo. Es importante hacer reformas a efectos de que nuevos bachilleres puedan entrar con facilidad a estudiar su carrera universitaria. Es momento